Buenas, estimado alumno de Derecho Laboral. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre el salario, ¿verdad? Vamos a definir qué es lo que es salario, cómo se clasifica, cuáles son sus características, vamos a ver cuáles son las medidas de protección del salario y por último vamos a hablar un poco sobre la ley del salario mínimo, ley 625. El salario es una retribución que se le da a un trabajador, ¿verdad?, en virtud de un contrato o relación laboral, y es una suma de dinero que se le puede dar de una manera periódica, puede ser de manera catorcenal, quincenal o mensual, ¿verdad?, dependiendo del tipo de actividad y el sector donde esté trabajando, por un tiempo determinado de trabajo, ¿verdad?, y que puede ser de manera mensual, semanal, diario, y en este caso recibe el nombre, en el caso de diario recibe el nombre de jornal o jornada. ¿Qué es el salario ordinario? El salario ordinario es aquel que devenga la persona, que incluye salario básico, incentivos y comisiones. O sea, el salario ordinario está compuesto por estos tres tipos de ingresos: salario básico, salario, comisiones, ¿verdad?, e incentivos. Por ejemplo, en el Estado, las personas ganan, de acuerdo a la ley 476, ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, ganan un porcentaje por años de servicio. Entonces es un incentivo por antigüedad que le llaman. Entonces el salario de las personas en el Estado son sus salarios o salario básico más ese incentivo. Por lo tanto, su salario ordinario está compuesto por el salario básico y los incentivos. El salario en la relación laboral o en el contrato laboral, que ya vimos este tema, se establece libremente por las partes. O sea, cada quien negocia, ¿verdad?, cuánto va a ser el salario, pero este no puede ser menor que el salario mínimo. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Por lo tanto, la teoría más relevante sobre el salario fue que Santo Tomás de Aquino consideraba que ahí tenía que haber un orden moral, de costumbre, y que tenía que haber un salario justo. Según la historia, se indica de que en la antigüedad la sal era un mineral muy importante para conservar alimentos, ¿verdad? Y vemos todavía hoy en día que en muchas zonas rurales, ¿verdad?, se mantienen alimentos con sal, ¿verdad?, porque es un mineral preservante, sobre todo en las carnes. Entonces, se suponía de que en la antigüedad, en ciertos continentes, la gente trabajaba por sal, ¿verdad?, porque era un mineral muy importante y era escaso. Por lo tanto, de allí derivaba de la palabra salario, ¿verdad? Como ya hemos visto, dentro del concepto es una contraprestación, principalmente en dinero, y puede contar en parte en especie. Cuando se establece el salario, está prohibido pagar totalmente en especie, ¿verdad?, sino que ustedes saben que la moneda de curso legal es el Córdoba, y que por lo tanto el pago debe de ser en moneda de curso legal Córdoba, aunque en algunos casos y en algunas características pues el pago muchas veces en dólares, pero como vemos en la mayoría de los casos se tiene que pagar en Córdoba. ¿Por qué no se puede pagar totalmente en especie? Porque las personas necesitan ese dinero para satisfacer sus necesidades. Imagínense que ustedes es una empresa que van a trabajar, por ejemplo, se van a trabajar a la cervecería Victoria, ¿verdad?, por decir algo, y le dice a la cervecería: bueno, te voy a pagar solo con cerveza, ¿verdad? Entonces muchos estarán contentos, ¿verdad?, porque van a pasar feliz con su cervecita, pero no van a tener que comer. Entonces la ley establece que en el contrato de trabajo se tiene que establecer que la remuneración tiene que ser en dinero. ¿Cuáles son las formas principales de estipular el salario? Primero, por unidad de tiempo. O sea, una persona está 8 horas en una oficina, 8 horas en un trabajo, ¿verdad?, haciendo una labor, y por tanto se le va a pagar por ese tiempo que está dentro de las organizaciones. Aquí viene y se establece una importancia en lo que es la jornada laboral, que ya la vamos a ver posteriormente. También se puede establecer salario por unidad de obra, por pieza o destajo, cuando se toma en cuenta el realizado por el trabajador. Por ejemplo, el trabajador te dice: bueno, vas a tener un salario básico de 1000 Córdoba, pero por cada unidad de
de producto elaborado, te voy a pagar una cantidad de dinero específica por cada pieza que vaya elaborando. Esto se utiliza sobre todo en la empresa productiva. Por ejemplo, en la zona franca, ¿no? En la zona franca, las personas ganan al destajo de acuerdo a lo que elaboran en el día. Por tarea, cuando hay determinado rendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, me vas a limpiar un campo, por ejemplo en el campo, y me vas a hacer una tarea de trabajo, por lo tanto, te voy a pagar una determinada cantidad de dinero por ese trabajo que estás haciendo. ¿Cuáles son las formas que establece la ley en cuanto a las formas de pago del salario? Como les decía, se tiene que pagar en moneda de curso legal. Aquí a mí no me puede pagar ni en yen, ni en yuan, ni en colones, ¿verdad? Algunos pagan dólares porque aquí se permite pues la circulación de dólares, pero hay otros países que, por ejemplo, no circula la moneda legal el dólar, por lo tanto, ¿verdad? No es legal pagar en esa moneda. Se tiene que pagar en Córdoba, se tiene que pagar en días de trabajo, ¿verdad? O sea, de que el día que corresponde tiene que pagar, aunque hoy en día, ¿verdad? Con los sistemas más avanzados en cuanto a los pagos ahora se realizan a través de transferencia a los bancos, ¿verdad? Pero no creo que si cae, por ejemplo, cae 15 un sábado y si la organización no trabaja sábado te tienen que pagar el 14, porque sábado es 15, el domingo 16 y el lunes viene siendo 17, por lo tanto, ¿verdad? Tienen que pagar un día de trabajo, tienen que pagarle en el lugar que preste el servicio. Esto como le digo, es opcional, porque hay organizaciones que pagan en efectivo, o sea, no hacen transferencia bancaria, sino que te pueden pagar vía cheque o vía efectivo, y por lo tanto tiene que hacerlo en el centro de trabajo, ¿verdad? Si se trata de obrero, el pago no puede ser más de una semana, o sea, los pagos son semanales. Recordemos, por ejemplo, que en las construcciones, en el sector construcción, existe la planilla catorcenal, ¿verdad? Por lo general, todas las organizaciones, la mayoría pagan quincenal, o sea, cada 15 días, y en el Estado pagan mensual. En ningún caso se puede efectuar pagos con mercadería, vale, ficha u otra que pretenda sustituir a la moneda. Entonces no puedes decir, mira, te voy a dar un vale y con ese vale me va a ir a consumir a mi empresa lo que vos necesites. No, sino que tienes que pagar el salario en Córdoba. También, que no está contemplado acá, aquí está, es prohibido pagar salario en bares, cantinas o lugares similares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el centro de trabajo y las personas, por ende, ¿verdad? Si le pagan, por ejemplo, en un bar y todo está alegre, pues lo más probable es que dé el salario ahí. Vemos, por ejemplo, en la zona franca, un ejemplo típico, ¿verdad? La zona franca le pagan a la persona, afuera está un pequeño mercado operando, y hay bares y vemos que los mismos dueños de esta zona franca te ponen negocios de bares y restaurantes, y la gente solo calienta el dinero de la salida hacia el negocio y prácticamente le dejan todo el salario de nuevo al empleador. Por lo tanto, es prohibido pagar en estos tipos de lugares. ¿Cómo se clasifica el salario? ¿Cómo podemos clasificarlo? ¿En dinero en curso legal o en especie? Son dos tipos de clasificación, pero ya digo, ya le establezco de que la ley dice que no pueden pagar totalmente en especie, sino que tiene que haber una cantidad enterada en dólares, que es la mayoría, en Córdoba, o en moneda legal, y si acaso la organización está pasando algún problema, pues puede pagar de alguna manera con especie. También se puede clasificar según su capacidad adquisitiva. Tenemos el salario nominal y el salario real. ¿Qué es el salario nominal? Es el que me pagan en la nómina, es el que tengo asignado en mi cargo. Por decir algo, mi salario nominal es 10.000 córdobas,
Pero, ¿cuál es mi salario real? Que es la siguiente clasificación. Es lo que yo puedo comprar en el mercado con esos 10.000 córdobas. Entonces yo digo, ok, la canasta básica de 54 productos anda alrededor de 14.000, 15.000 córdobas, ¿verdad? No como decía un funcionario del Estado, de gobierno, que decía que la canasta básica andaba por los 2.000, 3.000 córdobas, ¿verdad? La canasta básica, según fuentes del Banco Central, ya ronda los 15.000 córdobas. Por lo tanto, con los 10.000 córdobas que yo gano, mi salario real no hace frente a comprar los 54, 53, 54 productos de la canasta básica, ¿verdad? Por lo tanto, mi salario está por encima del salario real, que debería ser aquí, el salario mínimo debería ser 15.000 córdobas, porque ustedes saben que es imposible en este país. ¿Qué es lo que sucede? Mi salario nominal va a ser el mismo probablemente dentro de un año, pero mi salario real va a ir disminuyendo porque va perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Hoy con los 10.000 córdobas que gano, compro, por decir algo, 40 productos de la canasta básica. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de 6 meses mi salario probablemente no se va a mover, porque aquí no existe una ley que exija la indexación de salario. O sea, que el salario vaya indexándose de acuerdo a los costos de vida, de acuerdo a la pérdida adquisitiva en relación al dólar o la tasa inflacionaria. Por lo tanto, ¿verdad? Probablemente dentro de 6 meses mi salario real de 10.000 córdobas ya no voy a comprar aquellos 40 productos de la canasta básica, probablemente voy a comprar 30, 35. Por lo tanto, esa es la diferencia entre el salario nominal y salario real. Nominal es el que me paga, que yo recibo por un trabajo que hago, y real es qué capacidad tengo con ese salario para hacer frente al poder adquisitivo en el mercado. También, según su capacidad, hay salario individual, salario familiar. El salario individual satisface mis necesidades como colaborador de la organización. El salario familiar es el que sustenta a la familia del trabajador, ¿verdad? Vemos que muchas veces en una familia de 8 o 10 personas, tal vez uno o dos trabajan, y que ese salario familiar es el que le hace frente a los costos de vida de la familia. Y según sus límites, ¿verdad? Tenemos el salario mínimo que está establecido. ¿Cómo se establece el salario mínimo? En la ley 625, ley del salario mínimo, que es el salario que mínimamente satisface las necesidades del colaborador. Fíjense bien, el salario mínimo es aquel que satisface mínimamente, dice, las necesidades del trabajador. ¿Qué significa eso? Significa de que el salario mínimo ni siquiera cubre lo que es la canasta básica, porque tenemos que el sector que mejor gana, porque el salario mínimo antes se establecía por sector económico. O sea, tenemos el sector, por ejemplo, construcción, sector comercio, sector industria, sector pecuario, sector minas, sector turismo, sector bancario, etc. Hace muchos años se establecía el salario mínimo de acuerdo a cómo se estaba comportando el sector. Pero hoy en día, en las mesas de negociaciones que se establecen en el Ministerio del Trabajo, donde el Ministro del Trabajo es el representante de la mesa de salario mínimo, o sea, el que lleva la rienda de la negociación entre la parte empleadora y la representante del empleado, que por lo general son el COSEP y las federaciones sindicales, que dicho sea de paso, en las federaciones sindicales son los mismos que están negociando el salario mínimo desde hace muchos años. No vemos cambios generacionales ni relevo nacional en los sindicatos, siempre es lo mismo, desde hace muchos años están negociando lo del salario mínimo. Hoy en día el salario mínimo se negocia no por sector pecuario, no por sector pesca, no por sector comercio, sino global. Entonces dicen, bueno, vamos, ahorita no ha habido negociación del salario mínimo por los problemas políticos y sociales que han habido, pero te dicen, bueno, hay un porcentaje y la última negociación
fue algo así de 10.5 por año, que ahí hay una situación de que el salario mínimo te dice la ley que lo tenés que negociar cada 6 meses, y aquí se está negociando para un año, eso va en contra de la ley. Es más, el COSEA había propuesto celebrar una negociación del salario mínimo para 2 años. ¿Dónde está en la ley? Yo creo que tienen que reformar primero la ley para hacer esa situación. Y tenemos el salario máximo, que es el más alto que permite la institución, que puede ser cualquier salario que se le ocurra. ¿Cuáles son las características del salario? El salario básico es el que se establece en el contrato individual de trabajo, el que yo gano y por tanto con ese salario me están contratando. El salario ordinario, ya lo habíamos mencionado, que es el salario básico, más incentivos, más comisiones. El salario de vengado es toda la suma de todos los ingresos que yo tengo, puede ser horas extra, puede ser viático, pueden ser subsidios, pueden ser bonificaciones, también va el salario ordinario. Todos los ingresos que me conlleva esto se llama salario de vengado. Y por último, el salario neto es aquel cuando ya me hacen todas las deducciones. ¿Cuáles son las deducciones permitidas de acuerdo a la ley? Son Seguridad Social, que es el INSS, que es el 7% que le deducen al empleado, y el IR siempre y cuando gane más de 100.000 córdobas al año. Significa que si una persona gana 8.333.33, ya deducido el INSS, tiene que pagar impuestos sobre la renta. Factores que van a determinar el salario, bueno, el costo de vida, ¿verdad? Cómo está la situación económica, si hay una inflación o hay una pérdida adquisitiva del salario, pues se tiene que tomar en cuenta eso, que no se está tomando en cuenta hoy en día. Las sociedades más pobres suelen alcanzar niveles suficientes para pagar un costo de subsistencia, ¿no? Cuando hay demasiada oferta de trabajo, también tiende a disminuir, porque como hay mucha sobreoferta, ¿verdad?, de trabajadores, pues el salario puede disminuir. Cuando es escasa la relación capital-tierra y los demás factores de producción, los empresarios compiten más bien para contratar a los trabajadores. La productividad es otro factor muy importante para determinar el salario, el poder de negociación, la calificación profesional, ¿verdad? Hoy en día el mercado laboral está bastante competitivo porque que dicen, bueno, necesitamos un personal determinado para determinada área que tenga, te dicen, bueno, necesitamos un analista contable, qué sé yo, o un responsable de contabilidad que sea licenciado en contabilidad, tenga una maestría en cuestiones contables, financieras, que sepa hablar 2 idiomas, que maneje el inglés, que sepa todos los paquetes últimos de Microsoft y que sea no mayor de 30 años. O sea, tiene que la persona, ¿verdad?, comenzar a estudiar desde muy chiquito para cumplir con esos requisitos. También hay medidas de protección del salario. Tenemos el salario, pago vacaciones no gozadas, el 13º mes de las indemnizaciones, gozan de los siguientes privilegios. Son preferentes ante cualquier crédito, excepto los alimentos de los trabajadores declarados judicialmente. El salario de los trabajadores no será afectado por quiebra, o sea, si una organización o una empresa quiebra, está obligado a pagar de entre los primeros pasivos, los pasivos laborales, ¿verdad? Si un empleador hace préstamo, y esto es muy importante porque mucho sucede, si un empleador hace un préstamo a un trabajador, no puede cobrarle interés. Yo me asusto a veces cuando me dicen, mire, fíjense que en mi empresa me prestaron 10.000 córdobas y me están cobrando tasa de interés de 2% mensual. Eso es prohibido. ¿Por qué? Porque no es la actividad principal de la organización. Por lo tanto, es prohibido cobrar intereses cuando le hacen préstamos a los trabajadores. Recordemos que de acuerdo a la ley 625, ley de salario mínimo, el salario mínimo es inembargable, o sea, a mí no me pueden embargar el salario mínimo, salvo, dice la ley, que sea por pensión alimenticia. Por lo tanto, la ley del salario mínimo me establece que tiene que darse una negociación entre el Ministerio del Trabajo, que el ministro preside la mesa de negociación, los representantes de los empleadores, que en este caso por lo general
va a la Cámara del COSEP, y los representantes de los trabajadores, que por lo general van las federaciones y centrales sindicales a negociar el salario mínimo, que vuelvo a repetir, lo mismo de siempre, negociando. Entonces, si se llegan a negociación, o sea, el Ministerio de Trabajo va a presidir la mesa y va a buscar un equilibrio entre las dos representaciones. Una vez que lleguen a acuerdo, pues se firma el acuerdo, ¿verdad? Para establecer el nuevo salario mínimo, y que el salario mínimo está establecido, como le digo, por sectores, pero cuando se negocia un solo porcentaje por sector, que creo que es un error, ¿no? Porque hay sectores que realmente no están bien desarrollados, no están en su mejores momentos, pero tienen que absorber la carga del porcentaje que se negoció, y tal vez otros sectores están mejor desarrollados y que pueden pagar mejor, pero les resulta bien porque el porcentaje es bastante bajo y no va a tener mucho impacto a la hora de establecer el salario mínimo, ¿verdad? La Constitución misma de la República, en su artículo 82, dice que todos los trabajadores tienen derecho a un salario, ¿verdad? El salario mínimo, ya decíamos, satisface las mínimas necesidades, no puede ser objeto de ningún tipo de deducción, y se fijará cada 6 meses atendiendo la modalidad y el sector económico, lo que no se está haciendo. Existe la Comisión del Salario Mínimo, que fija los salarios, tienen que ser firmadas por los representantes de los trabajadores, que en este caso se designan por las centrales y federaciones sindicales, representantes de los empleadores, que por lo general son las cámaras del COSEP y el Ministerio del Trabajo. Una vez instalada la comisión del salario mínimo, si no se ponen de acuerdo las 3 partes, la resolución del salario mínimo, la resolución que fija el salario mínimo tendrá validez con el acuerdo de la firma de 2 partes. Miren bien, de 2 partes, ¿verdad? Pero por lo general tienen que ser las 3 partes. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son las obligaciones de la comisión del salario mínimo? La resolución que adopte y publique la comisión será de obligatorio cumplimiento para todos, o sea, que no me puede decir, no, es que yo no puedo absorber ese salario mínimo, es prohibido pagar por debajo del salario mínimo. Además, hay muchas organizaciones que pagan menos del salario mínimo y todavía lo reportan al INSS, y entonces lo que hace el INSS es que esa persona que está por debajo del salario mínimo automáticamente te lo lleva al salario mínimo. O sea, el INSS te factura lo que es el salario mínimo, aunque vos reportes menos salarios, ¿verdad? ¿Cuáles son los usos para los cálculos del salario? Para la indemnización, para las vacaciones, para el 13º mes no aguinaldo, que ya les expliqué en clase pasada cómo se calcula, los 7º días, las horas extras, los subsidios, los cálculos de pensiones, que es muy importante cuando uno se va a retirar, los incentivos y deducciones.